El Estado Islámico explota los yacimientos de petróleo en territorio sirio y vende el crudo a Turquía. Un equipo de la cadena de documentales de RT obtuvo documentos y testimonios de extremistas capturados que lo comprueban al visitar una aldea liberada por los milicianos kurdos. A continuación les presentamos estas revelaciones de primera mano de nuestra corresponsal que trabajó en el lugar. Ella ha decidido mantener su anonimato por cuestiones de seguridad. Somos un equipo de documentales de RT. Nos dirigimos al noreste de Siria para hacer una película sobre el Estado Islámico, quien controlaba esta región, así como su petróleo. La mayor parte de nuestro trabajo tuvo lugar en la ciudad de Al-Shaddadi, donde viven unas 10.000 personas. Pueden ver que vamos acompañados por las unidades de protección popular kurdas. 10 días antes, en estas casas vivían los militantes del Estado Islámico. Huyeron dejando atrás todas sus pertenencias, incluidos varios documentos importantes que encontramos. En esta habitación tenemos unas notas que los kurdos no entendieron de qué se trataba. Son comprobantes de las extracciones de petróleo, es decir, cuánto petróleo se extrajo de ciertos pozos por día, el precio del barril y el volumen de ventas en total. Esos documentos tienen estampados el símbolo del Estado Islámico. Si leemos de derecha a izquierda, la primera columna tiene los nombres de los conductores, la segunda, el tipo de vehículo, tercera, la cantidad de barriles adquiridos, el precio por barril, el total y el número de albarán. Llevaban las cuentas de manera profesional. En el segundo documento vemos inventarios parecidos a los anteriores, pero aquí la venta no se realiza en barriles, sino en toneladas. Vemos los números y el símbolo del Estado Islámico. Y este es el mismo documento, pero de forma abierta, sin que lo tapen otros recibos. Tenemos los nombres de los conductores, el tipo de vehículo, el dinero pagado antes de pesar la mercancía, el peso del camión vacío y cargado y la diferencia. Es decir, la cantidad de petróleo cargado, el precio, el total y el número del albarán. Hemos hablado con los residentes locales y las unidades de protección popular kurdas sobre el posible destino de este petróleo. Creo que los habitantes son los mejores testigos de a quién se vendía este petróleo, porque vivían en este lugar mientras el grupo estaba allí, y la mayoría trabajaba para el Estado Islámico en la refinación de crudo. Entre el 75 y el 90% de los residentes locales no tenían otro lugar donde trabajar porque incluso a una persona con una carrera le costaba encontrar un empleo. Nos contaron el proceso. El petróleo extraído de los pozos se traía hasta aquí donde era destilado. Como resultado, se obtenía gasolina, gas y se podría decir que ya era petróleo refinado. Ese petróleo lo vendían. Cuando preguntamos a algunos habitantes que trabajaban allí donde se vendía, nos dijeron que venían intermediarios de Raqqa y de Alepo y se lo llevaban. A menudo mencionaban a Turquía, pero la evidencia principal la obtuvimos de una entrevista con un militante del Estado Islámico capturado, proveniente de Turquía. Sí se comercia petróleo, lo sé a ciencia cierta. Además, ayudan al Daesh con alimentos y otros artículos necesarios. Contra el Daesh se introdujo un embargo y por eso les cuesta trabajo obtener alimentos. También les ayudan con dinero, armas y municiones. Todo esto se hace de manera abierta. No le preguntamos de manera concreta sobre el petróleo, le preguntamos sobre él personalmente. Y sin decirle nada, aseguró que le fue muy fácil cruzar la frontera e ingresar en las filas del Estado Islámico, entre otras razones porque le resulta conveniente a Turquía. Cuando le preguntamos por qué es así, explicó que Ankara recibe sus beneficios de todo esto. Estos beneficios son el petróleo. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios representantes de las unidades de protección popular kurdas que nos mostraron una colección de pasaportes que encontraron en los cadáveres de los miembros del Estado Islámico. Eran personas de distintos países. Había ciudadanos de Kazajistán, Uzbekistán, Rusia, Turquía, Francia, de todas partes. Lo que tenían en común era el sello de entrada de Turquía. Cada pasaporte tiene lo mismo, es decir, llegaban a Turquía y luego entraban ilegalmente a Siria y pasaban a formar parte del Estado Islámico. Los servicios de seguridad kurdos nos entregaron documentos privados
confiscados de la memoria flash de uno de los terroristas detenidos. Había fotos de futuros miembros del Estado Islámico. Aquí tenemos una foto hecha por ellos mismos con el fondo de un obelisco egipcio en Estambul. Y la imagen siguiente es donde ya están vestidos con su uniforme en Siria. Nuestro equipo tuvo bastante suerte porque nos facilitaron entrevistas con 3 exmiembros del Estado Islámico. Uno de ellos era residente local de Al-Shaddadi, el segundo era de Arabia Saudí y el tercero de Turquía. Los 2 extranjeros llegaron a través de la ciudad turca de Estambul y luego se trasladaron de manera ilegal hacia Siria. Primero llegué a Turquía y en el aeropuerto me sellaron rápidamente el visado. Todos los trámites fueron muy fáciles. Luego me trasladé a la ciudad de Urfa. Allí también el procedimiento fue muy sencillo. Después llegué a Madafa y crucé la frontera sin ninguna dificultad. Los que entraron a Siria a través de Turquía, después de mí, tampoco tuvieron problemas. Quiero decir que si Turquía quisiera impedir el paso de personas a través de su territorio, podría hacerlo. En las áreas donde viví, había productos turcos, es decir, las relaciones comerciales continúan. Los elementos llegan a Siria a través de Turquía. A pesar de que todos saben que en Siria hay una guerra y que en la frontera con Turquía está el Estado Islámico, la frontera no está cerrada. Uno de los documentos que me sorprendió de manera especial fue un test para los potenciales maestros que enseñarían a los niños en las escuelas del Estado Islámico. Encontramos una decena de solicitudes llenadas por candidatos. Una de las preguntas que quiero destacar era si una persona se burla de una decapitación por un miembro del Estado Islámico, ¿cómo debería ser tratado? ¿Y por qué? Y la respuesta era, esta persona es infiel. Al burlarse de este proceso, se burla de la fe en Alá. Este es solo un ejemplo. Otra pregunta era, si una persona da comida a un alauita asediado en su casa, ¿cómo debe ser tratado? ¿Y por qué? La respuesta era que ese hombre también era infiel y aquel alauita era condenado por el Estado Islámico y se entendía entonces que quería a este alauita más que a Alá. También es interesante que los miembros del Estado Islámico huyeron ante el avance de los kurdos, dejando todo atrás, sus armas, documentos, pertenencias personales e incluso sus zapatos. Cuando andábamos por las casas, encontramos barbas cortadas con tijeras frente a un espejo. Esto se debe a que cuando huyen, normalmente se ponen ropa civil para no ser detenidos por los kurdos. También hallamos un libro titulado Las estrategias para derrocar el régimen criminal de Al-Assad. Lo encontramos en un hospital para los combatientes del Estado Islámico y fue publicado en Turquía. Muchas personas nos hablaban de vínculos con Turquía. Uno de los yihadistas detenidos nos dijo que sin las armas, las personas y los alimentos que llegaban desde Turquía, así como la posibilidad de poder regresar a Turquía para recuperarse, el Estado Islámico carecería de un gran patrocinador y apoyo. ¿Por qué Turquía los necesita? Turquía y el Estado Islámico tienen un enemigo común que son las milicias kurdas YPG. Turquía no quiere combatirlas directamente, prefiere hacerlo usando una mano ajena. Al pasar 2 semanas y media en el Kurdistán sirio, puedo decir que fue muy interesante. Pronto vamos a publicar un documental dedicado al Estado Islámico, al petróleo y a los vínculos con Turquía. Mírenlo.